1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pedro está hablando acerca del servicio cristiano a la luz de la venida del Señor. Pedro ha empezado a hablar a los ancianos, a los jóvenes, a los adultos, a toda la iglesia. Y uno de los temas que Pedro toma aquí es la humildad o ser sumisos. El apóstol Pedro en el versículo 5 llama a los jóvenes a estar sujetos. La palabra estar sujeto a veces se malinterpreta. Muchos, por ejemplo, sobre todo en cuanto a los hombres, a veces en vez de sujetar a sus esposas o a los hijos, los oprimen y hacen cosas que no deberían de hacer con ellos. La palabra sujetarse aquí es una palabra que significa ponerse voluntariamente al servicio de otro, pero no es obligado, sino que es voluntario. Es decir, es una decisión personal de cada quien. Entonces, y por eso es que Pedro aquí habla de los jóvenes, habla de los ancianos, habla de toda la iglesia que debe de estar sumisa los unos a los otros. Y retoma el tema de la humildad. Dice en el 5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la conclusión específica que sigue este versículo 5 y el versículo 6, Pedro va a decir algo bien importante en estos versículos. Uno de los problemas en la vida y el servicio de los creyentes es precisamente el orgullo. Y Pedro lo va a retomar aquí para alinear a los creyentes. De hecho, en el contexto de que estamos estudiando, la iglesia estaba siendo perseguida, estaban siendo oprimidos por el gobierno de ese tiempo. Había un hombre llamado Nerón aquí, era bien terrible, era un hombre perverso, malo, y aparte de eso, los mismos judíos estaban persiguiendo a los judíos que habían confiado en el Señor. Los creyentes en este contexto habían dejado sus casas, sus familias, sus bienes, no tenían nada y andaban como peregrinos, es decir, iban de paso. Y en este paso, los creyentes podían amargarse, podrían tomar acciones egoístas y acciones muy arrogantes en cuanto a, inclusive pudieron haber insultado a los gobiernos, pudieron haber peleado con los hermanos. Es decir, los creyentes cuando más somos oprimidos, nos resalta la vieja naturaleza y somos capaces de hacer cosas que Pedro dice aquí no es correcto. Entonces Pedro por eso nos llama a ser humildes aquí. Y fíjense en el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. La palabra humillaos es algo bien importante aquí. Humillaos, el verbo está en el aoristo, está en la voz pasiva o en la media, y es un imperativo, es decir, primero, es un imperativo porque es una orden de parte de Dios. Número 2, es un aoristo porque es algo que surge desde el punto de la salvación en toda la vida de los creyentes. Y está en la voz pasiva porque, si ustedes se fijan, cuando dice humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, esto significa que yo me coloco bajo la autoridad de Dios. ¿Y quién me va a exaltar al final? Dios no me va a exaltar. Entonces, por eso está en la voz pasiva, porque el asunto viene de Dios para mí, no es algo que yo puedo hacer para Dios, pero es algo que necesito hacer, es algo que necesito escoger, humillarme. A veces cuando nosotros hablamos de esta palabra humillarse, al arrogante o al soberbio o al altivo, o como le quieran llamar ustedes, al orgulloso no le gusta, porque el orgulloso
piensa de que él, el centro de atención de toda su vida es precisamente él. Y ahora se vuelve un creyente independiente en vez de convertirse en un creyente dependiente. Independiente porque cree que él puede solventar todas las cosas. Entonces, Pedro dice aquí, subraya algo. Y miren, en el versículo dice, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo debo de colocarme yo como creyente? ¿Debo de estar arriba o abajo? El orgulloso siempre quiere estar arriba. Y esa fue la acción de Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás? Estar en el trono de... Fíjense que cuando nosotros estudiamos Isaías, cuando Isaías dice, oh lucero de la mañana, tú que quisiste, es decir, él quiso ser como Dios, pero quiso quitarle el trono a Dios. Cuando un arrogante, un soberbio, no quiere aceptar las cosas delante de Dios, entonces él quiere estar en la posición de Dios. Ahora yo pregunto, ¿se puede realmente hacer eso? Fíjate, esa es la mentira más grande que el diablo le puede meter a un creyente siendo soberbio. Por eso es que aquí Pedro dice, bajo la poderosa mano de Dios. Sobre Dios emanan todas las cosas, y ustedes mejor que yo pueden saber que Dios fue el que creó todas las cosas, y aún nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nadie puede estar al nivel de Dios, absolutamente nadie. Entonces, esto que resalta el poder de Dios para proveer disciplina o liberación. Dos cosas son bien importantes. Cuando nosotros hablamos de la poderosa mano de Dios, resalta disciplina o resalta liberación. Ahora, ¿cuál de las dos cosas es mejor? ¿Disciplina o liberación? El hermano Ben tiene un concepto y es bien importante, lo voy a retomar esta mañana, porque él dice que muchos de los creyentes aprendemos por error o aprendemos por consejo. ¿Quién cree que ustedes que es mejor? ¿Por consejo o por error? Fíjense que a muchos de los creyentes nos pasa que por error vamos aprendiendo. Nos metemos en el problema, Dios nos disciplina y nos volvemos a restaurar. Volvemos al problema, Dios nos disciplina. Es decir, pero el creyente no debería de hacer esto. El creyente debería de recibir la instrucción, meditar en esto y seguir el camino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de la poderosa mano de Dios, esto fue usada cuando Dios humilló, por ejemplo, a Faraón. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas veces mandó a Moisés a hablar con Faraón? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces fue Faraón, creen ustedes? Moisés a Faraón. Moisés a Faraón fue 10 veces. ¿Y cuántas veces negó Faraón la libertad del pueblo? 9 veces. 9 veces negó. Ahora, en el pasaje de que estoy mencionando, en Génesis, se menciona que Faraón fue duro de corazón y se endureció tanto a llegar a lo sumo que Dios puso su mano poderosa para poderlo llevar a lo más bajo. Y aún, ¿saben quién estaba viendo en el mar Rojo cuando Dios abrió el mar y se quedó y los ejércitos iban por la calle que abrió Dios? ¿Saben quién estaba al otro lado viendo todo el desastre que había hecho? El Faraón. El Faraón. Y fíjense que eso es una lección importante porque Dios por eso está diciendo aquí, humillado fue bajo la poderosa mano de Dios, porque la poderosa mano de Dios tiene dos sentidos: disciplina o instrucción. Y también, ¿recuerdan ustedes a Nabucodonosor? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se ensoberbeció tanto que dijo que él había construido la gran ciudad y todo lo que podían ver era porque él lo había hecho. ¿Y quién había puesto a Nabucodonosor en el reino ahí en Babilonia? Dios lo había colocado. Pero ¿a quién le dio la gloria Nabucodonosor al principio? A él mismo. Es más, hasta mandó a hacer una estatua y pidió que le adoraran.
Es decir, esto es precisamente la soberbia. Cuando los hombres, en vez de enfocarse a Dios, se enfocan en sí mismos. Eso es soberbia. Y Dios lo humilló. O sea, ¿hasta dónde lo llevó Dios a Nabucodonosor? A comer zacate. A comer zacate. Ahora, ¿esperaríamos nosotros comer zacate para entender cuál es la poderosa mano de Dios? No es necesario. No es necesario. Otro asunto. Fue usado en el Nuevo Testamento cuando Dios humilló a Herodes. ¿Recuerdan cómo humilló Dios a Herodes? En Hechos hay una historia de cómo Dios humilló a Herodes. La gente empezó a decir repetidas veces que Jesucristo no era hombre, sino que era Dios. Y ellos decían, no es hombre, es Dios. ¿Y qué le hizo el Señor a Herodes? ¿Recuerdan qué hizo Dios con Herodes? Lo mató instantáneamente. Lo quitó de en medio. Lo mató instantáneamente por su poderosa mano. Ahora, si ustedes se fijan, no estamos leyendo los pasajes porque el punto que queremos enfocar es precisamente esto, la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros hablamos bajo la poderosa mano de Dios, hay dos cosas que necesitamos entender. Uno, que la poderosa mano de Dios tiene que ver con disciplina. Y número dos, la poderosa mano de Dios nos puede libertar también. Ahora, ¿cuál es el resultado que Dios quiere lograr cuando somos humildes delante de Él? ¿Cuál es el resultado? Miren en el versículo 6, ¿cuál es el resultado? Cuando un creyente aprende a ser humilde, al no tener un concepto más elevado de lo que es, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Miren en el versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con un humilde? Lo va a exaltar. Lo va a exaltar. Ahora, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿No es así? Fíjense que yo cuando estudio la Biblia y veo las instrucciones, Dios nunca quiere que un creyente sufra o padezca por lo menos por tomar malas decisiones. Porque padecer, siempre vamos a padecer por ser creyentes. Pero el punto aquí es que dice que Él lo va a tener en alta estima, lo va a exaltar. La palabra exaltar aquí es bien importante. Pero ¿cuándo es que lo va a exaltar? El versículo mismo dice, cuando fuere. A veces nosotros queremos que Dios nos tenga arriba, siempre. Y que Él nos tenga en lo mejor, en la mejor posición. Nos tenga con buena salud, nos tenga con un buen trabajo, es decir, nos tenga con todo. A veces eso queremos nosotros, pero Dios hace un equilibrio en la vida de los creyentes. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de Dios? Yo no lo sé. Usted puede ver cuándo ha sido el tiempo de Dios en su vida, porque esta es una cuestión personal. Pero el versículo dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Por eso es que yo les animo, hermanos, de que aquí lo que Pedro está diciendo, que Él quiere lo mejor primero. Segundo, va a haber un momento en que el Señor lo va a restaurar y lo va a levantar. Y fíjense y tercero, Dios va a honrar a aquellos que le honran. Y este es un principio importante. Si un creyente aprende a honrar al Señor, Él le va a honrar también. ¿Cómo le va a honrar? Restituyéndolo de algunos problemas, levantándolo de las dificultades que tiene, restaurando, inclusive, yo no estoy vendiendo la idea de prosperidad, pero sí el Señor puede honrar a un creyente. Y nosotros tenemos ejemplos aquí en la iglesia de cómo Dios ha restaurado vidas. Porque de hecho, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, que es el énfasis del Evangelio, Jesucristo tiene la capacidad de restaurar. Él tiene la capacidad de sanar. Él tiene la capacidad de levantar al caído. Él tiene la capacidad de dar fortaleza. Entonces, Cristo tiene la capacidad total. Por lo tanto, lo que Él quiere es ser agradecido con nosotros. ¿Qué es lo que acabo de decir? Cuando un creyente aprende a honrar a Dios como su Padre, Él también le va a dar honra y gracia por lo que hace. Pero lo hace
en su tiempo. Por eso el versículo dice, ¿para qué lo exalte cuando fuere tiempo? No es, ahora, ¿cuál es el debido tiempo? ¿El tiempo nuestro o el tiempo de Dios? Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y no es cuando nosotros queremos. Por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las sanidades, necesitamos esperar el tiempo de Dios. Cuando hablamos de restaurar a los que están caídos, pero no como los apotes ni como los mancos. Estamos hablando de los caídos espiritualmente, de los que están desanimados. ¿Cuándo es el tiempo? Es el tiempo de Dios. Restaurar, por ejemplo, los problemas familiares. Yo sé que, por ejemplo, como creyentes, sobre todo los que tienen hijos, pasan dificultades como esta. Hijos, por ejemplo, desobedientes, que el Señor está tratando con ellos. Y generalmente los hijos siempre aprenden como por error. Pero habiendo estudiado Primera de Pedro, yo personalmente estoy convencido de que el tiempo que Pedro tiene en mente aquí no es durante esta vida. Es decir, probablemente nosotros, hermanos, yo les decía a las hermanas y a los hermanos que vienen a los cultos de oración, les decía repetidas veces esto. Probablemente los creyentes muramos con las enfermedades que tenemos, porque eso va a depender de la voluntad de Dios, no de nosotros. Y es en el tiempo de Dios que las cosas suceden. Y probablemente nos vayamos con esa enfermedad y muramos por esa enfermedad. Probablemente no, algunos sean sanados inclusive. Pero yo estoy convencido que Pedro no estaba pensando aquí. ¿Hacia dónde creen ustedes que Pedro estaba yendo? Pedro estaba yendo hacia el tribunal de Cristo. Es decir, tener una actitud correcta en esta vida es lo mejor que puede haber para que Dios los exalte en el tribunal de Cristo. Dios va a dar aplausos. Yo no sé qué es lo que el Señor hará con un creyente. Bueno, hay algunos ejemplos que Jesús dijo. Bueno, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, yo no sé, ¿qué puede ser usted? El hermano Luis, cualquiera puede decir, es un agricultor, trabaja en la tierra. Pero si él ha tenido una buena actitud, el Señor lo puede colocar en el reino milenial como un gobernador de una ciudad. ¿No es cierto? Y usted me puede decir, ¿tendrá la capacidad del hermano Luis? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tendrá cuerpo transformado a la manera del Señor y tendrá la capacidad igual. Es decir, como cualquiera lo puede tener hoy. Por eso es que no hay que subestimar las capacidades de nadie. Estoy poniendo un ejemplo con el hermano Luis, pero hermano, probablemente nosotros los que predicamos aquí seamos los que laven los servicios allá en el reino milenial. Yo no lo sé, porque eso depende de la actitud que cada uno ha tenido. Pastores inclusive, que ni siquiera van a llegar al tribunal de Cristo, por haber predicado mal, por haber oprimido a la iglesia, por haber hecho con la iglesia mercadería en vez de alimentarlo, proveerle. Y lo que Pedro ha dicho aquí, que estudiamos anteriormente en los versículos 2 y 3, apacentar la ley de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora pregunten ustedes, ¿los pastores están queriendo alimentar al rebaño o están engañándolos realmente? Hoy generalmente la iglesia está siendo engañada por los pastores, precisamente. Yo hablaba con un compañero que tengo, me decía, todos estábamos hablando bien y hablábamos del evangelio, y me decía, yo soy salvo y todo esto, pero un día de esta semana llega y me dice, hermano, que la salvación se pierde. Ya dije yo, hermanito, pero él tiene razón. Estaba en una iglesia pentecostal, en la Asamblea de Dios, y ahí tienen muchos problemas. Y tuve una hora para enseñarle la seguridad eterna. Lo que quiero decir es esto: muchos pastores que están enseñando el evangelio más algo, están llevando a la gente al infierno en vez de llevarlos al cielo. Ahora, ¿evaluará el Señor esa actitud de este pastor? Claro que sí. Claro que sí. Lo va a evaluar y en el tribunal de Cristo. Pero lo que quiero mencionar es esto: en su debido tiempo, el Señor
dará aplausos y dará galardones. Cuando Pedro dice aquí, en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primero, quiero mencionar que las coronas aquí no son coronas como las que nosotros comúnmente pensamos. ¿De qué me serviría a mí llevar una corona y saliendo del tribunal de Cristo y que los demás me vean como una corona pelona si no puedo hacer nada? Las coronas aquí son galardones que el Señor va a dar, y quiero decirlo más allá de eso, son posiciones que el Señor dará a los pastores, porque estas coronas son para los pastores específicamente, pastores fieles, pastores que han enseñado la verdad, pastores que han pastoreado al rebaño, pastores que han alimentado, han protegido, han cuidado la iglesia que no les pertenece, sino que es del Señor. Entonces Él los va a colocar en una posición que puedan servir en el reino milenial. Ahora, pero es muy importante, ¿los creyentes tendremos también posiciones donde servir en el reino milenial? Claro que sí. La iglesia, hermano, es la que más va a servir en el reino milenial. ¿Y saben a quiénes? A las naciones que van a pasar de la tribulación al reino milenial y a los judíos mismos. Nosotros les vamos a servir ahí. Ahora usted dirá, estoy sirviendo aquí, voy a ir a servir más allá. Bueno, yo sé que hay algunos aquí que se afanan por tener cargos importantes. Cargos importantes. Una mujer se le acercó al Señor y le dijo, mira, Señor, yo quiero que mis hijos, uno es diente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Si sirven aquí, tendrán una buena posición allá. Y les digo también, esto no es potestad darla a mí, solo a mi padre, es la potestad de dársela. Pero algo bien importante le digo, el que sirve aquí tendrá una buena posición allá, pero el que no sirve, ¿qué le digo? No tendrá nada. Entonces ahora no debería de ser tampoco el anhelo de buscar una posición importante ya. Lo más importante es que los creyentes podamos ser edificados los unos a los otros aquí. ¿Para qué? Para no ser engañados primero. Segundo, para poder alimentarnos correctamente. Y tercero, para poder crecer espiritualmente y poder servir a los demás. Pedro está llamando aquí a esa humildad. Primero, que reconozcamos quiénes somos delante del Señor. Segundo, que en la medida posible tengamos la actitud correcta, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si usted es soberbio, Dios lo va a disciplinar, y si es humilde, Dios le va a exaltar en su debido tiempo. Y esto es lo que Pedro está enseñando aquí. Ahora, veamos un principio importante. Quiero que vaya a Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Vamos a ver este pasaje, que es un pasaje muy importante, que habla de la humillación voluntaria de Cristo. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que sentía Cristo? ¿Sentía, siendo Dios, orgullo, o sentía necesidad de servir a los demás? La necesidad de servir. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí me gusta el versículo 7, dice, despojó a sí mismo. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué quiere decir esto? Y muerte de cruz. ¿Cuál es el principio que necesitamos aprender aquí? Versículo 8. ¿A qué nos está llamando el apóstol Pablo? Dos principios importantes. Humildes, pero también obedientes. Si un creyente aprende a ser humilde, ¿ustedes creen que va a ser obediente? Claro que sí, porque va a saber su posición. Pero un creyente orgulloso
no va a querer hacer realmente lo que Dios le quiere mandar. Y este es un problema. Por eso el versículo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser humildes y obedientes al Señor, ¿qué sucede? ¿Quién es glorificado? Dios es glorificado. Y ustedes vean el ejemplo de quién estamos viendo aquí, de Jesucristo. ¿Qué es lo que buscaba Cristo realmente en sus actitudes? Que la gloria fuera dada a Dios. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Humildad, obediencia. Humildad, obediencia. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros entonces? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Estamos, o nos estamos desesperando, o nos estamos buscando una posición, o queremos nosotros realmente ser el principal objeto de mirada de la gente? Esto es bien importante, porque cuando servimos necesitamos colocarnos en el lugar adecuado. Servir o ser siervo significa humillarse también, ser humilde. La gente ya despectivamente escucha esta palabra humillarse y cree que es la humillación más terrible, por el orgullo, porque ellos creen estar en una posición más alta. Pero los creyentes debemos de ser humildes en este sentido, saber quiénes somos delante de Dios primero, y segundo, saber quiénes somos delante de todos los demás hermanos. Y aquí no hay distinción. Por eso Pablo dice en Filipenses que Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre y se colocó como los hombres. ¿Para qué? Para exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer. No esperamos recibir premios durante esta vida terrenal. Hermano, usted no espere recibir algo por lo que usted hace en esta vida terrenal. Usted debe estar enfocado en el tribunal de Cristo, en el futuro. No esperamos ser exaltados durante esta vida terrenal. A veces los pastores hasta aplausos piden. Denle un aplauso a Cristo, dicen los pastores a veces. Eso es mentira. Ellos quieren recibir los aplausos. Ellos. El Señor no quiere que nosotros podamos aplaudirle hoy. No, quiere que enseñemos la palabra correctamente. Quiere que animemos a la iglesia y les demos el alimento que necesitan, lo que predicamos. No quiere otra cosa. Ahora, pero un día cuando Jesucristo regrese, Él nos va a recompensar si hemos sido fieles y hemos sufrido por Él. ¿Recuerdan el contexto? El sufrimiento de la iglesia en la época de Pedro era terrible. Muchos, inclusive este Nerón, que era el que estaba en el contexto, mataba a los creyentes. Los mataba y los ensaltaba en unas estacas. Y bueno, yo no les puedo describir, pero era un hombre muy perverso. Entonces los creyentes sufrían y Pedro les dice, ahora, ¿cuántos de ustedes se han amargado por algún tipo de sufrimiento que han tenido? ¿Cuántos de ustedes han renegado en contra de Dios por un pequeño sufrimiento que han tenido? No me dejan mentir. Todos hemos renegado de una u otra manera por lo que nos pasa en esta vida. Pero Pedro está diciendo aquí, recuerden, deben de ser humildes. Si quieren ser exaltados, colóquense en la posición correcta. Pero miren, hay algo importante. ¿Cómo voy a soportar tanto sufrimiento? Dicen algunos. ¿Cómo es posible? Las esposas teniendo esposos rebeldes, que casi que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen? Imperialistas. Es decir, hombres crueles con las mujeres. Y por el otro lado, mujeres también que son soberbias, que no quieren someterse a su marido. Es decir, los hijos ahora ya no quieren hacer lo que los padres les mandan, sino quieren hacer lo que ellos dicen que quieren hacer. Entonces, ¿esto trae sufrimiento, sí o no? Sí. Podemos sufrir nosotros
las consecuencias de tomar malas decisiones en esto? Sí. O podemos tomar la buena decisión de seguir buscando la voluntad de Dios en medio de estas dificultades. Entonces esa es la opción. Pero ahora, cuando pasa esto, en el versículo 7, Pedro va a decir, bueno, todos tenemos cargas, ¿sí o no? ¿Cuántas cargas tiene usted? Bueno, usted lo sabe, no me conteste. Usted tiene sus cargas, yo tengo las mías. ¿Los creyentes podemos ayudarnos con las cargas los unos a los otros? Sí, pero cada quien al final dará cuenta de su propia carga. Pero lo que Pedro está tratando de hacer aquí es, número uno, que los creyentes deben de buscar siempre la voluntad de Dios en medio de las dificultades. Número dos, que los creyentes no debemos de desesperarnos en las dificultades, sino buscar ser humildes delante de Dios y colocarnos en esa posición, porque el Señor está arriba de nosotros. Él es la cabeza y por lo tanto Él guía nuestra vida. Y en este sentido, Dios puede aplicar dos cosas: la mano poderosa en disciplina, si somos soberbios, queremos ponernos en la altura de Dios, o si somos humildes, Él exaltarnos en el futuro. Ahora, en el versículo 7, Pedro da una recomendación a los creyentes y anima a los creyentes a una invitación especial de parte de Dios. Fíjense que es Dios mismo que nos está diciendo estas cosas a nosotros. Ahora, miren el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, voy a retomar un poquito este tema de la ansiedad. ¿Sabe usted qué es ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? A mí me gustaría, no importa que estemos grabando, me gustaría escuchar por lo menos dos conceptos que ustedes tienen. ¿Qué es la ansiedad para ustedes? ¿Qué es la ansiedad? Es como una angustia de querer conseguir algo que se quiere y no se puede. Muy bien, es una angustia. Muy bien, es una angustia de querer conseguir algo que yo no puedo conseguirlo. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso de que yo quiera conseguir? Yo creyente quiero conseguir algo que no puedo, que no está en mis manos, pero lo quiero conseguir. Y me desespero, y me angustio, y me desanimo. Y hay un montón de cosas alrededor de mí que empiezan a atacarme por ese punto. Pero ella, la hermana acaba de decir, la hermana Sari, acaba de decir, algo que yo no puedo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cuando yo quiero conseguir las cosas que yo no puedo, se llama orgullo. Y me desespero. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es una manifestación del orgullo. Cuando yo estoy angustiado, cuando yo estoy desesperado, cuando yo quiero conseguir las cosas que yo no puedo, como ser humano, entonces estoy siendo arrogante y orgulloso. Porque ¿qué dice el versículo? Miren qué dice el versículo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Número uno, a veces nos sentimos angustiados, sabemos que en realidad la ansiedad es una forma de orgullo e incredulidad. Y esto es verdad. La ansiedad es una forma de orgullo y es incredulidad también, porque aquí hay una promesa. Y miren que la palabra echando es un gerundio, es un verbo en el gerundio. Y el gerundio no acepta ni el pasado ni el futuro, sino es una acción continua. Es decir, cuando Pedro dice echando, él está hablando, cada momento debes de estar depositando las cosas en el Señor. Es decir, echando significa que en toda mi vida yo debo de estar depositando las cargas en el Señor. ¿Esto qué significa? Que debo de aprender a vivir confiando y dependiendo en el Señor. Y es lo contrario del orgullo. El orgullo que me hace independiente, pero la humildad que hace dependiente. Ahora, a los creyentes nos han vendido que nosotros debemos de ser independientes y no dependientes, y es mentira. Nosotros debemos de depender del Señor siempre.
Y cuando Pedro dice aquí, echando, significa que yo tomo la decisión voluntaria de depositar mi carga en el Señor cada momento de mi vida. Mientras esté en este peregrinaje, debo de hacerlo. Pero si no lo hago, ¿qué pasa? Estoy siendo orgulloso. ¿Por qué? Porque el Señor me está diciendo, me invita. Él me dice, hazlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debo de hacerlo? Vean en el versículo, ahí está la respuesta. ¿Qué quiere Dios que hagas con tu ansiedad? ¿Qué quiere Dios que hagas con su ansiedad? Que te la deje a Él. Él dice, échala, échala. Yo una vez puse un ejemplo aquí. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas que nos sirven? Las botamos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando los niños usan pañales, y como son pañales desechables, ¿verdad que ya no los vuelven a lavar y se los vuelven a poner? Entonces, cuando yo tengo cargas que no me ayudan, no abonan a mi vida espiritual, ¿qué debo de hacer? Irlas a tirar a la basura. Ahora, no es una buena comparación en el sentido de que el Señor quiere que le dejemos las cosas a Él, y Dios no es basurero tampoco, sino que lo que estoy diciendo es que Él sí puede hacer algo con lo que yo no puedo hacer, y esto es ser humilde. Cuando yo aprendo a entender que hay cosas que yo no puedo resolver, y la hermana Nazaria lo decía bien puntual, la ansiedad es una desesperación de querer hacer algo que no podemos, y eso es orgullo. Pero cuando yo vengo y le digo al Señor, aquí está mi carga, pero no funciona como muchos. Venimos a la iglesia, en la iglesia creemos que nos descargamos, y cuando salimos de ahí de la puerta, volvemos a agarrar la carga y la llevamos para la casa otra vez. No funciona así. Porque Pedro está diciendo echando. ¿Qué significa? En la iglesia, en el trabajo, en la familia, en la calle, en el bus, en todo el tiempo, en cada momento que el Señor me da, debo de hacerlo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo que decía la hermana Nazaria, me voy a angustiar, me voy a desesperar. Y eso es lo que está diciendo. Por eso dice, echando tu ansiedad sobre Él. Ahora, echando es poner sobre, o colocar sobre, o depositar en. Y en este caso, es depositarlas en Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo con nuestras dificultades o no? Claro que sí. Por eso es que la ansiedad es incredulidad también. ¿Por qué? Porque la ansiedad dice, yo puedo. Pero cuando yo deposito la carga, estoy diciendo, no, yo no puedo, tú sí puedes. Hermano, todo lo puedo en Cristo. ¿En quién sí podemos nosotros? En Cristo podemos. En Cristo sí, pero nosotros solos no. Y esa es la diferencia. Ahora, ¿cuántas de tus ansiedades quiere que Dios eche sobre Él? El versículo dice, entonces no solo algunas. Yo no sé qué te está pasando hoy por hoy, pero el Señor quiere que deposites todas tus ansiedades, todas. Las pequeñitas, las que son de mediana altura y las más grandes. Todas. Todas. Porque si no, vas a vivir vida angustiosa, no vas a ser feliz en tu vida como creyente, vas a estar desesperado. Y el Señor quiere lo mejor. Recuerden el principio que hemos aprendido. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor no significa que no vamos a tener problemas, sino que significa que dentro de los problemas nosotros vamos a estar bien espiritualmente. Vamos a estar con fortaleza. Vamos a estar dependiendo del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Por eso dice, echando toda tu ansiedad sobre Él. No solo las dificultades grandes, sino también las pequeñas. Y déjenme decirles, que no hay dificultades pequeñas. Yo creo que todas las dificultades son grandes. Todas. Porque todas traen consigo un problema. ¿Y saben qué es lo que ataca más los problemas en la vida de los creyentes? La vida espiritual. Tratar con personas, hermano, es lo más difícil que hay. Tratar con personas es lo más difícil que hay. Entonces, pero a una pregunta. ¿Cuántas
dificultades son pequeñas o grandes para el Señor? Todas son iguales. Pero ahora pregunta, ¿Dios puede resolverlas, hermano? Él sí puede. Él puede. Entonces por eso la recomendación que Pedro dice, que Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y quizás en nuestro sufrimiento, cuáles son nuestras preocupaciones, cuál es nuestro estrés en la vida, ahora como le llamamos estrés a los problemas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Quizás en nuestro sufrimiento, pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro sufrimiento? Que se lo dejemos a Él. Hay que dejárselo a Él. Pero mire, dejárselo significa, yo Luis, tengo un problema. Yo les he contado 10 años con mi esposa esperando que el Señor nos regale un hijo. Él nos ha dicho no hasta el día de hoy, pero somos felices. No nos desesperamos por eso. Y yo he aprendido con mi esposa, hemos aprendido juntos. Hemos llorado muchas noches, hemos sufrido, hemos gastado dinero, hemos hecho tantas cosas que humanamente lo que podíamos hacer ya lo hicimos. Pero el Señor nos ha dicho no. La respuesta del Señor ha sido no. Entonces, pero en esta angustia, mi esposa una vez me dijo, así, y voy a tomarlo de ejemplo porque no puedo hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Mi esposa una vez me dijo, ¿y por qué no nos divorciamos para que puedas tener un hijo? No es la voluntad de Dios. Si Dios a nosotros no nos ha prometido un hijo, Él no me ha dado promesa de un hijo, pero yo decidí casarme contigo. Y si Dios quiere que vivamos todo el tiempo hasta ancianos, hasta que el Señor venga, lo vamos a hacer solos y juntos. Y la gente nos mete, ¿y por qué no adoptan? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y les digo yo, porque el Señor ha dicho hasta el día de hoy. Pero somos felices. Hemos aprendido a vivir dejando las cosas en el Señor y viviendo nuestra vida un día a la vez, dependiendo del Señor. Entonces, la gente puede, bueno, ¿cuántos matrimonios allá afuera se desarman porque la mujer o el hombre no puede tener o progenitar? Muchos matrimonios allá afuera. Conozco parejas que están desesperados y a los cuales he aconsejado hoy por hoy. Conozco gente, aquí en Chapaltique, pero gente que está desesperada por eso. Es más, hay un pícaro por ahí que hizo esto, miren, embaraza a una mujer, porque la mujer no puede tener hijos. La embaraza a otra mujer, con la idea de que esta mujer le regale el hijo y llevárselo a su esposo. ¿No creen ustedes que es lo más perverso realmente de parte de un hombre? Por supuesto estoy hablando de un impío. Esto no es ahora, pero un creyente, imagínense haciendo esto. ¿Será la voluntad de Dios de pararse por una cuestión de esta? No. ¿Por qué? Porque la recomendación de Pedro es, ¿tú tienes un problema? Sí, échalo, déjalo en el Señor. Y cuando Él dice déjalo, es porque el Señor lo va a resolver a su tiempo. Ahora, pero miren, hay algo importante. En los problemas que los creyentes tenemos muchos. Por ejemplo, quizás estemos pensando en nuestros problemas matrimoniales. Yo no sé. ¿Qué problemas tienen ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga usted? Es lo importante aquí. ¿Qué dice el versículo? Que deposites el problema en el Señor. ¿Y qué dice en la parte final? Hermano, ¿qué dice el versículo 10? Porque Él tiene cuidado, y esto no debe de dudarlo usted. Usted puede ver un monstruo ahorita, un monstruo que no lo puede resolver usted, pero Dios sí lo puede resolver. Solo que necesita esperar. Por eso es que la palabra echando tiene que ver en su vida cotidiana. Y yo no sé en este lapso de tiempo cuántos años vayan a pasar para que el Señor lo resuelva. Pero sí, este echando significa que yo debo de depender en este tiempo del Señor. Si no, me voy a amargar, me voy a complicar y me voy a desesperar. Y en esta desesperación puedo tomar decisiones muy equivocadas. Entonces Pedro dice aquí, quizás sea un hijo que esté rebelde. ¿Qué dice el versículo? Déjaselo al Señor, deposítaselo.
Quizás puede ser dificultades financieras. Yo no lo sé. A lo mejor son muchos problemas en nuestra iglesia. ¿Tenemos problemas en la iglesia? Pregúntele al pastor qué hace él con los problemas de la iglesia. Miren, si nosotros pusiéramos nuestra mirada en los problemas de la iglesia como líderes y nos desesperáramos, yo creo que ya nos hubiéramos muerto. El hermano hasta azúcar en la sangre tiene, pero vean los niveles que tiene, normales. ¿Por qué? Porque nuestras angustias como líderes también las depositamos en el Señor. Ya les dije yo que lidiar con el recurso humano no es fácil. Bueno, los que son maestros conocen y saben que trabajar con niños es costoso. ¿Y por qué digo esto de niños? Porque en la iglesia no todos hemos madurado. Algunos estamos en ese nivel todavía de niños. Y como niños vamos a dar problemas en la iglesia. De diversas maneras. Pero esto es así. Entonces, Pedro está diciendo, todas las preocupaciones, todos los problemas, hay que depositarlos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y fíjense bien, esto es algo que necesitamos meditar bien entonces. Él tiene cuidado. Y si Él tiene cuidado, ¿por qué tiene cuidado? ¿Ha pensado usted esto? ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Porque somos grandes chuladas de creyentes, porque somos hijos obedientes delante del Señor. No, hermano, no nos equivoquemos. Nosotros como creyentes somos los más rebeldes delante del Señor y muchas veces no le honramos. Pero ¿saben qué? El Señor nos sigue amando a pesar de eso. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros porque nos ama. Por eso, porque el amor de Él es, si no fuera Dios, pues. Imagínense que Dios dispensara amor a alguien que le hace un favor. ¿Verdad que no fuera amor genuino? Pero como somos rebeldes y no lo merecemos, el Señor dispensa gracia sobre nosotros y misericordia. Y a mí me gusta aquel salmo que dice, porque para siempre es su. Y lo repite el salmista, en todo el salmo lo repite, porque para siempre es su misericordia. Y algo que no debemos de olvidar, hermanos, que el Señor tiene grande misericordia para nosotros. Porque si mereciéramos algo, fuera la disciplina del Señor, inclusive que Él nos llevara prematuramente. Pero aún así nos sigue amando. Y por eso tiene cuidado de nosotros. Ahora, hemos visto algunas cosas importantes aquí que necesitamos meditar. Pero una de las cosas que necesitamos meditar es precisamente depositar nuestras cargas en el Señor. Y entonces vamos a aprender a estar firmes, a estar confiando en el Señor y hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Ser siervos útiles para que podamos servirnos los unos a los otros. Si alguien anda buscando aquí que le sirvan, perdónenme, pero está mal ubicado. Aquí solo habemos siervos del Señor. Todos somos siervos del Señor. Y no hay distinción. Entonces Pedro va a retomar otro tema ahora. En el versículo 8, Pedro va a retomar otro tema acerca de la sobriedad. Y él va a hablar acerca de cómo podemos enfrentar las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos un enemigo aférrimo, que ese enemigo es un enemigo terrible que lo que busca es desbaratar a todo creyente. Entonces, para enseñar esta carta de manera eficaz, vamos a tener que sufrir un poco antes. Si usted quiere aprender de la vida cristiana, necesita sufrir por la voluntad del Señor. No es lo mismo sufrir por tomar malas decisiones. Pero fíjense en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, en el versículo Pedro nos va a dar instrucciones acerca de la resistencia. En este versículo vamos a aprender a cómo resistir a nuestro verdadero enemigo. Hermanos, una cosa bien importante que necesitamos aprender: usted
ustedes, nosotros no somos los enemigos, pero a veces nos tratamos como que si fuéramos enemigos. Nosotros somos hermanos, primero. Segundo, somos hijos del Rey, de Dios Todopoderoso. Tercero, formamos la unidad en Cristo. Somos una sola familia. Por lo tanto, los creyentes no debemos de vernos como enemigos. Nuestro enemigo no somos nosotros. Nuestro enemigo es el diablo. Y fíjense, Pedro nos va a enseñar aquí quién es la persona que está detrás de toda persecución contra los creyentes. Si usted está siendo perseguido hoy, si usted está siendo desanimado por la gente, es una persecución. Si usted está siendo desanimado por su propia familia, es una persecución. Si usted está siendo con problemas familiares por ser creyente, es una persecución. Pero ¿quién está detrás de esto? El diablo. Ahora, hay de nosotros si le damos oportunidad de que Él gane la batalla y no el Señor por nosotros. Entonces, como familia, por eso les decía yo, no somos nosotros los enemigos. Por eso es que la Biblia enseña que los creyentes debemos de estar unidos, tener unidad, vernos como hermanos. Y enfatizando esto, el principio de que si Dios lo reconozco como mi padre, entonces yo soy su hijo, entonces debemos de tratarnos como hermanos. Ahora, Dios dos reacciones que debe tener en vista de la lucha espiritual existente es estar espiritualmente despierto. El versículo dice, ser sobrio y velar. Estar espiritualmente despierto, ser sobrio y velar. Fíjense lo que dice la tendencia de dormirse y volverse tardo en el pensar y andar espiritual, por el hecho de que la guerra espiritual no se acaba. La guerra espiritual va a estar ahí siempre. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, siempre vamos a tener una batalla espiritual. Y no son nuestros hermanos, no son nuestros propios hermanos. Es el diablo influenciando a nuestros hermanos, atacándonos. A veces nos volvemos enemigos con nuestros hermanos, pero el diablo se alegra. Él se alegra, se contenta cuando nosotros con los hermanos nos ensanchamos. Y no es así. Cuando un hermano le conteste mal o lo vea mal o haga cosas con usted, no lo vea a él. Vea al diablo que está tratando con él y que está usándolo para desbaratar la obra. Entonces Pedro va a decir aquí, ser sobrios, estar espiritualmente alertas, es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Sabía Pedro personalmente acerca de esta necesidad, hermano? Sí, él había sido. ¿Qué le dijo el Señor cuando le dijo, Señor, si quieres, yo enfrento? Bueno, como Pedro andaba cargando, que Pedro, si ustedes no sabían, Pedro pertenecía a un batallón de guerreros en la historia. Entonces él, por eso andaba cargando siempre su espada, su machaya. Entonces Pedro, pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro en una ocasión? Apártate de mí. No le dijo, tú eres Satanás, sino tú estás siendo usado por Satanás. Y esto puede sucedernos a nosotros también hoy. Entonces Pedro entendía esto. También Pedro entendía. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Ahora Pedro entendía esto y cómo el diablo usa a los creyentes para desanimarnos o para ser tropiezos para la obra del Señor. Entonces, ¿qué tal cuando se encontraba en el huerto de Getsemaní? Este es el caso que les mencioné. La noche antes que Jesús fuera crucificado, cuando el Señor quería orar, le dijo a sus discípulos, velad y orad. Y lo hicieron, se durmieron. Entonces, lo que nos está llamando Pedro aquí es, estén alertas, pero alerta espiritualmente, porque el diablo está ahí acechando. ¿Qué dice el versículo? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, por eso, nuestro enemigo no es usted, no somos nosotros, hermano, es el diablo que nos usa y nos hace meternos en problemas a nosotros mismos. Entonces, la razón de estos dos imperativos es
Porque tienes un enemigo peligroso que necesitas reconocer y respetar, que es nada menos que el diablo. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿El diablo merece respeto, hermano? ¿O debemos de respetarlo nosotros? Yo he oído pastores que dicen, denle una patada al diablo. El Señor no nos ha mandado a darle patadas a nadie, primero. Pero son tan insensatos que cuando hacen esto, el diablo más ensancha. A mí me dio risa cuando el hermano Jorge contó una historia aquí que un pastor predicó. Había un hermano que venía temprano y el pastor predicó, el primero que viene aquí es el diablo, y el hermano se enojó porque pensó que se refería a él. No, y es verdad, el primero que está aquí, hermano, es el diablo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que usted se edifique, porque quiere que usted se duerma en vez de que oiga la palabra del Señor, porque quiere que usted se distraiga en otras cosas y no escuche la palabra del Señor. Porque quiere que usted, en vez de estar oyendo la palabra, esté viendo la hermana. Mira cómo, qué vestido trae esta, y que no sé qué, y que aquí, que allá. Es decir, hay tantas cosas que nos pueden distraer en la iglesia. Pero ¿sabe quién está usando? El diablo está ahí. El diablo. Entonces hay que tener cuidado. El diablo merece respeto como cualquier otro merece respeto. Entonces debemos de tener el respeto. ¿Sabe por qué? Porque él, humanamente nosotros no podemos enfrentarlo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él sí puede enfrentarlo. Por eso necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo para poder hacerlo. Recuerden, detrás de cada persecución, detrás de cada problema, está el diablo. Está ahí. Ahora, ¿cómo nos ayuda estos versículos a unir los asuntos del contexto y contenido de Primera de Pedro? Bueno, esto lo vamos a estudiar en el próximo domingo, si Dios nos permite volvernos a reunir. Pero el versículo 8 lo que está diciendo es que necesitamos estar atentos, despiertos, porque la acechanza y cualquier cosa que nosotros logramos ver por la gente, por los gobiernos, por los mismos creyentes, son las acechanzas del maligno. Y no se enoje con el hermano, enójese con el diablo. Pero ¿qué dijo Pedro al principio? En el versículo 7, esas cuestiones hay que dejárselas al Señor. Hermano, ¿quién es el juez justo que puede juzgar las cosas tal como son? Solo el Señor. Entonces Pedro dice, deposítensela, déjensela a ella, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar.